si el área de la placa es muy grande comparada con la separación, se pueden hacer algunos cálculos adicionales para simplificar el problema. Vamos a simplificarlo. Se pierde. Esta es una vista de cambio de la situación. Tenemos las dos placas. Realmente las placas son algo así. Son placas conductoras. Algunas de ellas le tenemos que poner una carga positiva. Vamos a ponerle la carga positiva, por ejemplo, a la placa de arriba. Puede ser la de abajo, eso no va a importar. Esta carga que se le coloca allí es una carga libre. El secreto es el siguiente: el campo eléctrico sale de carga positiva hacia carga negativa. El campo eléctrico entonces iría hacia abajo. Si ese campo eléctrico es producido solamente por cargas libres, podemos decir que eso mismo le está pasando entonces al vector de desplazamiento. Pero, ¿qué pasa? Si un conductor y el campo eléctrico es perpendicular a la superficie de los conductores, imagínense que este es el conductor. ¿Y qué le va a pasar entonces? Por acá tengo un campo eléctrico perpendicular, pero por aquí también tendría algo que, con tal de que salga una línea de campo perpendicular, es válido. Ese campo podría ser algo como esto. Pero, ¿qué ocurre? Si usamos una superficie gaussiana, voy a pintar una. Es una K, realmente una K. A la placa superior, puede ser inferior. Y calculamos el flujo en la superficie de esa cajita. Noten cómo es esa superficie. Fíjense que queda así. Tengo las partes laterales, las dos tapas horizontales, y habrá flujo en dónde? Hay flujo obviamente en la parte interna, porque hay una línea de campo que va de la positiva hacia la negativa. También hay flujo por las partes laterales y un flujo por la parte superior es muy pequeño. ¿Por qué? Porque tendría que haber algunas líneas de fuerza que lleguen hasta allá. Ese sería muy pequeño. ¿Qué va a pasar? Que prácticamente todo el campo queda confinado a la zona de abajo. La parte lateral es muy pequeña, entonces vamos a despreciar los efectos en los bordes. Por eso es que se pone esta aproximación, para despreciar eso. Entonces, si se desprecia el flujo en los bordes, puedo dibujar el vector campo eléctrico así, o el vector de desplazamiento. Ese es el vector de desplazamiento. Por acá afuera, aunque sabemos que existe un campo eléctrico, ese campo eléctrico es muy pequeño. Eso significa que si usamos la ley de Gauss del vector de desplazamiento, se nos dice que el flujo del vector de desplazamiento en cualquier superficie cerrada y suave es igual a la carga libre integrada por esa superficie. Podemos entonces determinar el valor del vector de desplazamiento. Vamos a hacer, para eso vamos a basarnos en lo siguiente. Esa cualquiera que tenga un eje vertical. Ese eje vertical lo puedo llamar como yo quiera. Poner un eje vertical, por ejemplo, así. Voy a llamarlo Z. Y va a suponer que las dos placas están así. Una en Z igual a B y la otra en Z igual a 0. El vector de desplazamiento viene así, de su Z por su Z, nada, no tiene otra componente.
Voy a suponer que el área de cada plaza vale A. Flujo de los desplazamientos. ¿Dónde habría flujo? En la parte interna, en esta superficie, este pedacito, nada más. Porque en todo lo demás o es cero o lo vamos a despreciar. Entonces, este flujo, el desplazamiento, se convierte en integral de su z por su z. ¿Cuál es el vector diferencial de superficie que me interesa? El de S sub z. ¿Cuál es de S sub z? De Y por de Z, perdón, por de X, por U sub X, U sub Z, perdón. Z. Si lo vamos a integrar, pero vamos a ponerlo así: de S Z por U sub Z. Ahora, otra cosa importante que debemos notar es que este vector de S sub Z apunta hacia dónde? Apunta hacia el eje Z positivo. Pero el que nosotros necesitamos es perpendicular a la superficie. Aquí. Es perpendicular a la superficie y sale del volumen encerrado. Por lo tanto, el vector diferencial de superficie que me interesa viene hacia abajo. Entonces, el vector diferencial de superficie ds igual a menos ds. ¿Alguna razón particular para que el de Y venga antes que el de X? ¿Alguna razón particular para que el de Y venga antes que el de X o fue porque.? No, no hay ninguna razón. Es porque está apuntando hacia abajo. Pero es de la superficie saliendo del volumen del. Y en este caso nos está quedando justamente hacia el eje Z negativo. Es porque sale del volumen. Es porque sale del volumen. Cuando uno aplica la ley de Gauss, entonces nosotros tenemos una superficie cerrada y voy a aplicar la ley de Gauss, el vector diferencial de superficie siempre es perpendicular a la superficie y sale del volumen cerrado por él. Entonces, si nuestra superficie es esta, la superficie gaussiana, la superficie de la cajita, debe ser perpendicular a la superficie, pero perpendicular a la superficie, la tapa de abajo se divide entonces a Z negativo. Entonces, eso es importante. De allí que aparece entonces este signo menos. Profe, disculpe, ¿cuál era la razón por la que utilizábamos la versión, el de Z en vez del de X de Y? Porque realmente no tenemos la localización de las X y las Y de. Como no tenemos esos puntos, no sabemos sirve para integrar. No lo podemos integrar, pero sabemos el área total. Entonces, bien, a partir de aquí nosotros tenemos algo importante. ds sub z va a ser constante, no puedo sacar fuera la integral de sub z. El menos también es una constante. U sub z punto sub z es 1. Y la integral de un diferencial de superficie, ¿qué es? El área. Y el área la estamos llamando A. Según la ley de Gauss, el vector de desplazamiento, esa integral debe ser igual a la carga libre, encerrada, pero la carga libre es más 1. Encontrar cuánto vale de Z, la componente del campo, menos justo real. Noten que quedó negativo. Eso es lógico. Ya lo habíamos dicho, hacia dónde va el vector de desplazamiento. Sale la superficie, se le Hacia el eje Z negativo. Y eso es lo que nos está dando. Tenemos un vector de desplazamiento que va hacia el eje Z negativo. Una vez que se tiene el vector de desplazamiento, porque aquí ya puedo encontrar el vector de desplazamiento, entonces el vector campo eléctrico. Entonces hay varias maneras de trabajar. Y todo depende de qué es lo que haya en el medio. No estoy diciendo nada todavía de que hay aquí dentro. Aquí dentro puede haber cualquier cosa. Para nosotros en este curso
va a ser un material eléctrico, podría ser que esté el vacío, pero en realidad un material eléctrico lineal es lo que nos interesa a nosotros en el curso. Si suponemos que entre las placas está el vacío, también que tengamos que entre las placas está el aire, solamente se encuentra aire, porque el vacío del aire, en este caso es como no parecido. Lo puedo poner en un circuito del campo eléctrico, como sucede por ejemplo. Ya puedo calcular el valor del campo eléctrico de un precio de sucede. Si hubiese sido un medio lineal, pongo aquí SQR y después el campo eléctrico también es válido. Es decir, esta ecuación me permite el cálculo del campo eléctrico. Voy a suponer el vacío. Ya tengo entonces el valor del campo eléctrico. Ahora, una vez que se tiene el valor del campo eléctrico, que lo estamos encontrando por la ley de Gauss, podemos conseguir la diferencia de potencial entre las placas. Pero acuérdense que me interesa la diferencia de potencial positiva. ¿Cuál de las dos placas estaba en potencial positivo con respecto a la otra? ¿Cuál de estas dos placas tiene potencial mayor? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Entonces, vamos a calcular esta diferencia de potencial. Con lo cual necesito un DL que vaya hacia arriba. En este caso, ¿cuál será el que me interesa? DL solamente de Z por su Z. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos solamente en la dirección paralela de Z, no en las direcciones paralelas a los otros Z. Entonces, y además del campo, solamente tiene componentes del eje Z. Entonces, vamos a poner entonces nuestra integral. El campo es menos punto de N, que es de Z por su Z. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? ¿Dónde está el punto inicial? Que Z tiene el punto inicial. Pregunta de Cero. cero. ¿Y que Z tiene el punto final? B. Entonces me caía Q sus Q, pues menos por menos es más, sobre su 0 por A. ¿Y cuánto me queda Q sub Z punto sub Z? 1. ¿Y la integral? ¿Cuánto va a dar? Y ya no queda nada, ¿verdad? No queda nada. La integral de una constante es la constante por Z evaluado entre. B y C. ¿Cuánto da eso? B. Entonces ya tenemos el valor de la diferencia de potencial. La capacitancia, según lo que ya hemos visto, es la carga entre la diferencia de potencial. Esto, Q entre Q sobre el condensador de esta capa temporal. Noten algo importante. Es proporcional a ese los ceros. Si es proporcional a ese los ceros, nos encontramos con que como el siloso cero es pequeñito, estas capacitancias tienden a ser pequeñas. La capacitancia del condensador de esta capa no carga tiende a ser pequeña, a no ser que el cociente entre el área de sea muy grande. Pero, muchachos, por ejemplo, un condensador de esta capa no paralela que tenga una separación de 1 milímetro y tenga el aire como material eléctrico y una capacitancia de 1 faradio, requiere algo así como 10 kilómetros cuadrados de aire para tener esa capacidad. Es decir, fíjate, es lo que se hace en la práctica. Se trata de aumentar el área
por ejemplo, los llamados supercondensadores, lo que tienen es que colocan una superficie totalmente, y vamos a tener una línea de campo que hace algunas cosas importantes. Y no voy a poder calcular el campo por lado. Tengo que calcular el campo eléctrico por otro mecanismo distinto. Por ejemplo, aplicar Poisson, pero de manera diferencial, o puedo aplicar la ley de Gauss de forma diferencial, o Poisson-Laplace, lo que sea, para resolver la ecuación diferencial. Es complicado, es más complicado, mucho más complicado. Por eso es que yo decía en la clase pasada que son difíciles, porque no todos son como este es directo. Es el que va a salir en el parcial. Entonces, por ejemplo, en nuestra guía aparece uno donde dice que el dieléctrico es lineal. Bueno, el cálculo de el desplazamiento no cambia, pero ¿qué tendríamos que hacer para calcular el campo eléctrico? Poner aquí SUR. Y SUR podría ser una función de Z. Entonces, por ejemplo, si me dice que es lineal es porque cambia con Z. Para distintos valores de Z podemos tener distintos valores de SUR. Entonces tendría que poner una fórmula de SUR en función de Z y integrarla. Será lo mismo, solo que dándole el R y el SUR y manejándolo con SUR. Eso es, por eso lo puse el vacío, porque la SUR del vacío vale 1. Profe, ¿y cómo sería en el texto un planteamiento donde te diga que sí lleva SUR? Por ejemplo, me dicen, mira, la constante dieléctrica entre las placas varía según esta forma. Y ahí tú indicas que no es vacío Y ya tiene una constante eléctrica diferente de 1, que sería la del vacío. Entonces ya tendría que ver que tengo que utilizar el valor de esto que me deje. En la guía hay un caso que dice, mira, la constante eléctrica varía de manera lineal desde dos valores, ¿no? Que dicen que en D igual a 0, pero en Z igual a 0 vale SUR1, y en Z igual a D SUR2, y varía linealmente. Bueno, la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos. Ya con esto, porque ya tengo todos los puntos, puedo conseguir cómo varía SUR como una función de Z por todo. Y ese SUR en función de Z es que tendría que poner aquí. Entonces sacamos esto, aparecería aquí como una función de Z. Sacaremos este de aquí y después lo colocaríamos en nuestra ecuación de campo. Y lo que da el derecha. Y después sí, Creo que damos los logaritmos de ya, no me acuerdo. Creo que sí. Debe dar, porque es lineal. Sí. Y también puse la de esta mañana, la de campo magnético. Porque ¿de dónde saca el 20? También, para aprovechar la simetría de este tipo de condensadores vamos a usar dos esferas. Imagínense que este es un conductor esférico de radio A, pero quiero aprovechar la simetría. ¿Cómo es el campo que él produciría si le ponemos una carga radial? Entonces vamos a poner otra placa concéntrica con ella para que el campo siga siendo radial. Esto sería como decir también que esto está paralelo. Sí son paralelos, pero no sé que son paralelos, están a la misma distancia. Entonces, bien, ¿qué debo hacer para calcular la capacitancia? Lo mismo que hicimos en la clase pasada, pero para el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que hicimos para ese ejemplo? Calcular el vector de desplazamiento. Entonces, le puedo poner la carga positiva a cualquiera de los dos. Voy a ponérsela a esta, pero si la puedo, también la puedo poner negativa.
Lo importante es que una es positiva y la otra es negativa. Voy a poner la carga positiva. El campo es radial. El campo vendría así. El vector de desplazamiento. Radial hacia afuera, porque va en la positiva hacia la negativa. El campo entonces, díganme ustedes, de entonces que en coordenadas esféricas, ¿qué forma tendría? De R por U sub R. Claro. ¿Por qué? Radial. La forma de una superficie gaussiana útil para esto. Otra esfera. Muy bien. Una esfera, ¿qué radio le podemos dar a esa esfera? Está en ese intervalo, pero el radio, ¿qué variable lo distingue? R. Entonces, la superficie gaussiana va a ser una esfera de radio R. Superficie que vamos a llamar S. Ayúdenme. ¿Qué diferencial de superficie debo usar? DS sub R. Muy bien. Y aquí, fíjate que podemos nosotros usar una integral ya definida completamente. ¿Por qué? Porque sabemos la forma completa de la geometría de esa superficie gaussiana. En cambio, en aquella no. Lo único que sabemos era la época. Claro que tenemos que validar. ¿Cuál es el vector diferencial de superficie? DSR, R cuadrado. Seno de ti. ¿Dónde varía tita? Cero pi. De 0. Aquí, dr lo puedo sacar fuera del integral. De su R. R cuadrado también. La integral en seno lo hicimos la semana pasada, esa va a 2. Y la integral en phi va a tener phi. Este es el flujo. Y esto debe ser igual a la carga libre que estamos llamando de su cero. Entonces, de esta manera tenemos algo importante, que el valor de su R, componente radial del vector de desplazamiento, es U entre 4pi R cuadrado, que es el área de la esfera. Resulta ser que ese valor corresponde con el área de la esfera. Ahora, ya una vez que tenemos esto, podemos empezar a hacer nuestro cálculo. Vamos a hacer uso nuevamente de esta relación. El desplazamiento entre los sucesos, ¿verdad? El campo. Si no hubiese sido el espacio libre, usamos la permitida que haya entre las placas. Vamos a suponer que es el espacio libre. Es solo con el subcero. Si los sucesos, el campo eléctrico va a ser igual al desplazamiento dividido entre los sucesos. Es nuestro campo eléctrico. Nuevamente, vamos a integrar para conseguir la diferencia de potencial positiva. Si quiero la diferencia de potencial positiva, tendré que integrar desde aquí para acá, de la negativa hacia la positiva. Lo mismo que se hizo antes. Recuerda que integramos de la placa negativa hacia la placa positiva. Entonces tengo que integrar desde R igual a B hasta R igual a A, que es el radio del conductor más interno. El potencial es igual a menos la integral desde el punto inicial hasta el punto final del punto D. En nuestro caso, como el campo radial, me interesa que DL es solamente DR por su R. La otra componente del vector de R no va a contribuir. El campo
Entonces, para este caso no contribuyen porque son constantes. No contribuye porque cuando haga el producto escalar de USUR, perdón, de las otras componentes que tienen en phi o en Todo theta, depende de USUR va a mecer. Solamente interesa la componente en la dirección radial que es USUR. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración aquí? Entre B y A. ¿Por qué? De menos a más. Entonces este es el campo, pero aquí puse punto DR punto R. Punto R punto R 1. De DR entre R cuadrado es menos 1 sobre R. Y nuevamente, después que se tiene la diferencia de potenciales de la placa, la carga entre la diferencia de potenciales de la capacitancia, el valor de capacitancia. Noten, igual que antes, es proporcional al siloso cero. Por lo tanto, eso tiene tendencia a ser chiquito, a no ser que el cociente de A por B, de B menos A, sea muy grande. Esta es la capacitancia del condensador de placas esféricas. Si hay un material eléctrico dentro de las placas que tendría que hacer entonces, colocar esa constante eléctrica en función de R e integral para conseguir el valor de la capacitancia. Ahora, esto se puede hacer también con el condensador cilíndrico largo. En el condensador cilíndrico largo aparece algo interesante, y es que la capacitancia de un condensador cilíndrico de longitud infinita es infinita. Y por lo tanto, si me piden, mira, usted tiene un condensador que tiene una dimensión longitudinal infinitamente